Bueno, primeramente muy buenas tardes a todos, espero se encuentren bien. Es un gusto dirigirme el día de hoy. Voy a hablarles sobre la historia e importancia del Archivo Histórico Municipal de José Luciano Gutiérrez, que pertenece a la Alcaldía de La Paz. Bien, entonces, para remontarnos a los orígenes de cómo ha surgido este archivo tan importante para la municipalidad y para la sociedad en general, es importante retroceder en el tiempo hasta inicios del siglo XX. A inicios del siglo XX, a partir de estos comprobantes municipales, se puede encontrar el cargo de archivero y de portero archivero. Aquilino Aparicio, por ejemplo, fue de los primeros que obtuvo este cargo. No se hace mención como tal al respecto de un archivo histórico, pero sí se tiene este cargo, que es de mucha importancia. Recién, para 1974, se da la creación de la Casa Municipal de la Cultura Franz Tamayo, y es en este sentido que una de sus de las áreas es la creación del Archivo Histórico Municipal José Luciano Gutiérrez. Es decir, al momento en el que nace la Casa de la Cultura, también nace este Archivo Histórico Municipal. En ese momento fue realizado por Max Portugal y posteriormente por la historiadora Mary Money. Esta Casa de la Cultura, como dato extra, fue realizada durante la gestión edil del general Armando Escobar, uno de los alcaldes más reconocidos y memorables de la ciudad de La Paz. De hecho, para la inauguración de esta Casa de la Cultura se contó también con la presencia del nuevo presidente, ¿no?, de Hugo Suárez. Otro dato fundamental para la historia de este archivo histórico es las ordenanzas municipales, ¿no?, que le han dado vida, lo han realzado mucho más, ¿no? Por ejemplo, Raúl Salmón de la Barra realizó una ordenanza municipal en la cual se debería proteger la documentación histórica por su relevancia, pero también hacer el correspondiente descarte de la documentación duplicada o bien que se la pueda vender, ¿no? Si la documentación no tenía la relevancia necesaria, pasaba a descarte o bien a la venta. Bien, por otro lado, debo mencionar que para 1974, entre 1974 y 1980, se van realizando distintas publicaciones de inventarios y catálogos de este archivo histórico municipal, que, como bien habíamos mencionado, se encontraban y hasta ahora se encuentran dentro de la Casa Municipal de la Cultura Franz Tamayo. Entonces, Max Portugal y Mary Money se encargaron de la realización de estos catálogos importantes porque dieron a conocer la riqueza histórica, el patrimonio histórico documental que tiene este archivo histórico municipal. Y nos referimos a documentación colonial republicana del siglo XIX y XX. Son fuentes que nos permiten hoy en día entender cómo se manejaba la sociedad paceña en la colonia, después en la época republicana, cómo se ha ido desarrollando la sociedad en sus distintos ámbitos y campos, tanto en la educación, salud, política, y eso es lo que nos permite, ¿no?, el archivo histórico a partir de los documentos. Por otro lado, debemos mencionar que para la actualidad este archivo histórico tiene una relación muy fuerte con la Biblioteca Patrimonial Arturo Costa de la Torre. Ambos se ubican en el subsuelo de la Casa de la Cultura y por estar frente a frente se usa comúnmente la sala de consulta perteneciente a la biblioteca. No es porque el archivo histórico no cuente con un espacio para atender a sus usuarios, sino para brindarles un poco más de espacio para manejar, por ejemplo, los expedientes coloniales o la documentación que estén consultando.
Bien, esta fotografía, por ejemplo, es una de las que podemos ver en los catálogos de los 70. Hoy en día, esta es una de las principales fuentes consultadas dentro del Archivo Histórico Municipal, que son los expedientes coloniales, ¿no? Por otro lado, debemos señalar la relación que tiene el archivo histórico con la actualidad, ¿no? En la actualidad, este archivo se centra en el tema de digitalización, acceso a la información y proyección social. Con el tema de digitalización, por ejemplo, se ha logrado digitalizar eh, la colección de fotografías de Gastón Velasco perteneciente a la Biblioteca Patrimonial Arturo Costa de la Torre, que fue inaugurada el 31 de julio del 2023. A partir de esta plataforma podemos consultar no solo estas fotografías digitalizadas, sino también las fotografías que se han digitalizado de la colección Julio Cordero, ¿no? Es entrando a la web, al archivohistórico.lapaz.gov, mediante el cual podemos obtener más información. Bien, aquí podemos ver o apreciar fotografías de los catálogos de los que les había mencionado. Y aquí, por ejemplo, debo contrastar algo importante, ¿no? Los catálogos siempre van cambiando y siempre es importante, es menester actualizarlos. Algo que llama mucho la atención es que hoy en día estos catálogos, si bien nos sirven de referencia, están desactualizados, ¿no? Es importante que la municipalidad, y en este caso los funcionarios del archivo histórico, reacondicionen y reactualicen estos catálogos para un mejor servicio, para brindar un mejor servicio a los investigadores y usuarios del archivo histórico. Aquí les muestro un pequeño plano de lo que viene a ser el subsuelo de la Casa de la Cultura. Como bien les había mencionado, tenemos al archivo histórico por un lado y casi al frente a la Biblioteca Patrimonial Arturo Costa La Torre. Como dato curioso, debo mencionarles que esta biblioteca, por ejemplo, recién se inauguró a inicios de los 2000 formalmente y que le costó a la Municipalidad de La Paz hacerse cargo de este espacio, tuvieron que pelear literalmente con el sindicato municipal para el cementerio general de La Paz, documento perteneciente al sindicato. También tiene documentación que hoy en día, por ejemplo, no ha sido exportada por muchos investigadores, como las carpetas de los expedientes de espectáculos, de solicitud de escenarios, el Teatro de Jaime Gabriel, el Teatro Modesta San Ginés, como el auditorio de la Biblioteca Municipal Andrés Jesús, que nos permitirían, por ejemplo, hacer un estudio mucho más profundo de los espectáculos realizados entre los 70 hasta finales del siglo XX. Así también el archivo histórico posee material que pertenece al inicio del concurso municipal Amarilla de Gallardo, que es un concurso municipal de cortometrajes. También el archivo histórico contiene y conserva iniciales del siglo XX que permiten a los investigadores ahondar mucho más en investigación histórica. También les puedo mencionar que este archivo histórico conserva de la mitad del siglo XX de los funcionarios municipales, que no deja de ser algo muy importante, ¿no? Adicionalmente, este archivo histórico de periódicos como por ejemplo
conservar este archivo histórico ha sido el archivo que resguarda documentación de la dictadura militar en Bolivia, ¿no? Esta documentación, por ejemplo, pertenecía a partidos del movimiento izquierdista revolucionario, del movimiento Bolivia Libre, partidos políticos que han sido importantes durante entre la dictadura, ¿no? Que duró entre el 64 y el 82 en Bolivia. También se cuenta con pasaportes de inmigrantes dentro del archivo histórico municipal. Esta documentación nos permite tener un poco más o indagar un poco más respecto a las migraciones, respecto a los orígenes, por ejemplo, de familias extranjeras dentro de nuestro país y la sociedad brasileña. Y la documentación que resguarda el mismo. Bueno, este es un resumen de la importancia, por ejemplo, para la investigación del archivo histórico. Podemos realizar estudios de historia colonial y republicana, urbanismo y evolución de la ciudad, de la paz, cine, espectáculos, cultura, migraciones y movimientos políticos. Como conclusiones, debemos decir que el archivo histórico municipal hoy en día nos permite ahondar mucho más dentro del campo histórico, también dentro del estudio cinematográfico, y es una fuente importante para la investigación paceña y boliviana también. Tiene una fuente inagotable de información y yo los invito cordialmente a visitar el archivo histórico. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Entonces, si ustedes tienen tiempito mañana, quedan cordialmente invitados. Queda de aquí a 3 cuadras, la Casa de la Cultura. Por escucharme y muchas gracias. Muchas gracias. Creo que a veces lo más importante en estas presentaciones son las fotos con público o con investigadores, con niños, cuando van a las visitas y los recorridos guiados en los archivos. Es una de las formas de transmitir. No sé si está Paulo José Diana de Alencar. Era la mía. Le fue bien. Entonces voy a llamar a Rosales.